Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del seminario de investigación esta fresca mañana, y vamos a dar inicio a la sesión retomando el tema que quedó iniciado pero no terminado en la última sesión. Como recordarán, estamos estudiando la prueba de T. El día de hoy cerramos con ese tema. En la última sesión desarrollamos una serie de ejercicios, todos relacionados con poblaciones dependientes. Como recordarán, la prueba de T sirve para comparar dos tratamientos o dos poblaciones, las cuales pueden ser poblaciones dependientes o poblaciones independientes. El día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios que están ligados a poblaciones dependientes. Estamos en el ejemplo número 5 y en este ejemplo tenemos que el Ministerio de Recursos Naturales recibió una queja de pescadores de que una comunidad estaba vertiendo aguas negras en el río donde pescan. Este tipo de liberaciones reducen el nivel de oxígeno disuelto en el río y por lo tanto causan daños a los peces. Un inspector de recursos naturales diseña un estudio para investigar el reclamo de los pescadores. Se seleccionan 15 muestras de aguas en diferentes ubicaciones del río aguas arriba de la comunidad. Y se seleccionan otras 15 muestras aguas abajo de la comunidad. Las lecturas de oxígeno disueltos en partes por millón se dan en el siguiente cuadro. Como pueden observar ustedes en el cuadro, aguas arriba y aguas abajo se obtuvieron 15 muestras de agua y a las cuales se les hicieron las mediciones de la cantidad de oxígeno disuelto expresadas en partes por millón. Obviamente, la presencia de altas concentraciones de materia orgánica causan que las bacterias presentes en el agua empiecen a descomponer la materia orgánica y para ese proceso absorben el oxígeno disuelto que se encuentra presente en el agua para poder hacer la descomposición de la materia orgánica. En el proceso disminuyen los niveles de oxígeno y los peces terminan muriendo. Como pueden ver, aquí tenemos la definición de la hipótesis. Tenemos una hipótesis nula que nos está diciendo que la media de concentración de oxígeno disuelto aguas arriba no es estadísticamente distinta de la media de oxígeno disuelto aguas abajo. Por el otro lado, la alternativa nos dice que no es cierto, que hay una diferencia en la concentración de oxígenos aguas arriba y aguas abajo. Al tratarse de una relación de igualdad versus desigualdad, sabemos inmediatamente que estamos tratando con una prueba de dos colas o una prueba bilateral, donde el área de rechazo se encuentra distribuida a ambos lados de la distribución. Y ahora pues vamos a proceder directamente a hacer lo que es el análisis de esa base de datos. Acá, como de costumbre, le estoy diciendo al programa que me controle el tiempo para efectos de reportes. Y en esta línea de código, que no tuve que hacerlo con código, pude haberme venido directamente acá y agarrar la primera opción para ir a buscar esa base de datos, pero decidí hacerlo con código. Y estoy diciéndole, usando la función read.csv, dónde se encuentra ubicada esa base de datos. Lo demás ustedes ya lo conocen. Esta función le dice al programa que la primera línea horizontal corresponde a los títulos de cada columna, que los contenidos de las columnas están separadas por comas, que si existieran datos perdidos, que se reconozcan como puntos y que los decimales se separan de los enteros con un punto. Luego le digo que con la función attach que estoy trabajando con la base de datos río contaminado. Por cierto, todo lo que se leyó aquí está siendo guardado en este vector denominado río contaminado. Véase que, a diferencia de ocasiones anteriores, donde yo he separado las palabras con un punto, aquí las estoy separando con un guión bajo. Luego le digo que me calcule el tamaño de la base de datos y que me imprima los nombres de las variables sin comillas. Lo subrayo y acá está, y me está diciendo que estoy trabajando un martes 9 de noviembre del 2021 a las 9:06. El tamaño de la base de datos es de 1456 bytes y solo tenemos dos variables. Una se llama río, la otra se llama partes por millón. Hago clic acá para visualizar la base de datos
Y acá la tenemos. Hay una columna dedicada a río y otra que está dedicada a partes por millón. Sigo mi camino y voy a correr todo lo que es concerniente a las estadísticas descriptivas. Está trabajando, como pueden ver. Cuando hice el análisis de la estructura de la base de datos, me dice que tengo 30 observaciones distribuidas en 2 variables. Y esto pues ya lo sabíamos, lo tenemos acá. Por otro lado, me dice que la variable río es textual y que la variable partes por millón es numérica. Cuando yo me voy a la base de datos para verificar esto, puedo corroborarlo. Vean que la variable río es textual, mientras que mi respuesta es numérica. Y me voy directamente a lo que son los resultados del summary aplicado a río contaminado. Y en partes por millón, que es la respuesta, me dice que el valor mínimo fue de 3.2, el máximo de 5.2, la media de 4.323, la mediana de 4.55, el primer cuartillo de 3.725 y el tercer cuartillo de 4.9. Me dice que tengo una moda que es 5 y esta pues se repite 4 veces. El rango oscila entre 3.2 y 5.2, pero eso ya lo sabíamos, porque es el valor mínimo y el valor máximo de la base de datos. Y acá pues me aparece el cálculo de los cuartillos para esta base de datos. Me presenta el valor mínimo, me presenta el valor máximo, me presenta la mediana, que es 4.55, pero eso ya lo sabíamos. Además también me da el valor del primer cuartillo y el tercer cuartillo, que ya también ya lo conocíamos. El rango intercuartillo, que no es otra cosa más que la diferencia entre el tercero y el primer cuartillo, es de 1.175. La varianza es bien pequeña, como se puede apreciar en este caso, es apenas de 0.4184023. Y la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, es de 0.6468. Continúo mi camino y en esta ocasión voy a hacer la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Lo imprimo y acá pues me arroja la gráfica. Y acá podemos ver el título que se le dio a la gráfica de nivel de oxígeno disuelto. Y en una segunda línea de texto el subtítulo que es medias más o menos el error estándar. Y vemos que ríos arriba presenta la misma cantidad de observaciones que ríos abajo. Y luego vemos que la media de concentración de oxígeno disuelto expresada en partes por millón es de 4.91 ríos arriba y de 3.74 río abajo. Resulta bien claro de que sí hay una disminución del oxígeno disuelto en el agua producto de las descargas de heces fecales, pues que son aguas negras que están descargando en el río. Las bacterias están utilizando el oxígeno disuelto para descomponer la materia orgánica y por consiguiente se reduce la concentración de oxígeno en el agua. Recuerden que estamos trabajando con una concentración de oxígeno expresada en partes por millón. Respecto a esta etiqueta que se le ha puesto aquí al eje X, que es el eje de la respuesta, hay algunos que son de la opinión que la parte donde dice partes por millón de forma textual es irrelevante, que nos deberíamos de quedar sin paréntesis únicamente con ppm porque ppm es una abreviatura de uso universal. Hasta cierto punto estoy de acuerdo con ese criterio. ¿Usted quiere agregar partes por millón o simplemente quiere agregar ppm? Las dos son válidas. Acá en las barras que fueron organizadas de menor a mayor en sentido ascendente y podemos observar la media representada por los puntos rojos con fondo blanco y el error estándar de la media que se proyecta en ambos casos hacia la derecha y a la izquierda de las medias. Recuerden que la interpretación del error estándar de la media es de que si los errores estándar de la media se traslapan, significa de que no existen diferencias significativas entre los tratamientos. En este caso no se traslapan, así que de una forma empírica podríamos decir que sí hay diferencias significativas, pero esa es una apreciación, una evaluación empírica en base a lo que se puede observar en una gráfica. Esto no constituye una decisión definitiva. Continúo mi camino y ahora voy a hacer la gráfica de medias con el error estándar de la media. Podemos ver que en este caso el título que me aparece en la parte superior es el mismo título que se le había agregado a la gráfica anterior. La etiqueta de la respuesta sigue siendo la misma. Los nombres de ambos tratamientos aparecen en el costado izquierdo, excepto que en este caso no se le pueden agregar el número de observaciones o repeticiones por tratamientos.
Esta es una de las desventajas de esta gráfica. Podemos observar a ambos tratamientos y el cuadrito rojo nos representa la media de cada uno de los tratamientos y la línea azul punteada vertical nos representa la media general de la base de datos, que cae por acá, yo diría que tal vez en un valor de 4.3. Habría que regresar a las estadísticas descriptivas para poder saber cuánto era. En efecto, es 4.323. Y esa línea punteada, la media general, pues nos divide el conjunto de tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Obviamente, con solo verlo podemos observar de que hay una clara diferencia entre la concentración de oxígeno aguas arriba y aguas abajo, empíricamente hablando, ya que los errores estándares de ambas medias no se traslapan, pues podríamos decir de que hay diferencias significativas entre ambos tratamientos. Luego hacemos la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Se parece mucho a la gráfica que habíamos hecho anteriormente. Vemos los nombres de los tratamientos al costado izquierdo con su respectivo número de observaciones en una segunda línea de texto. El título cambia ligeramente porque ahora ya no nos dice el error estándar de la media, sino que nos dice que es el intervalo de confianza calculado al 95%. Si bien es cierto, las medias están representadas por los puntos de borde rojo o fondo blanco en ambos casos, el intervalo de confianza se proyecta tanto a la derecha como a la izquierda de las medias y nos denotan una escala de valores donde posiblemente se encuentre la media poblacional, entendiéndose que la media poblacional es un valor teórico, que nadie lo conoce, porque nadie trabaja con poblaciones, trabajamos con muestras poblacionales. La media muestral la estamos visualizando, pues está justamente ahí, pero la media poblacional se encuentra en algún lugar dentro de este rango de valores. Y lo mismo se puede decir con respecto a la media del otro tratamiento. Aquí me aparecen las medias impresas. Como pueden ver, imprimí la cuadrícula, pero se observa como que estuviera montada encima de las barras. Entonces usted puede siempre tener la opción de regresar acá, volver a graficar la gráfica, pero dejando por fuera la función grid y aparece de esta forma. Entonces le gusta ponerle la cuadrícula o le desagrada ver la cuadrícula porque no aparece abajo de las barras, usted decida. El código le permite agregarlo o quitarlo. Luego pasamos a lo que es el diagrama de cajas. Y aquí podemos observar, dice claramente su título, que es el nivel de oxígeno disuelto en el agua. Asimismo, podemos ver en el costado izquierdo los nombres de ambos tratamientos y ambos también nos presentan en una segunda línea de texto el número de observaciones o repeticiones que cada uno de ellos tenía. Y yo pregunto, véase que cada tratamiento tiene 15 repeticiones. En este tipo de ejemplos, ¿estamos obligados a tener el mismo número de repeticiones? ¿Sí o no? Sí, doctor. A ver, ¿por qué razón? No sé, creo que son pruebas dependientes. Exactamente, se trata de poblaciones dependientes y uno de los requisitos de las poblaciones dependientes es que ambos tratamientos deberán tener el mismo número de observaciones o repeticiones. Es solo en aquellos casos cuando estamos trabajando con poblaciones independientes, cuando no necesariamente tenemos que tener el mismo número de observaciones. Ahora, ¿alguien por favor que me diga qué representa este punto rojo? Un valor extremo, ingeniero. Excelente, es un valor extremo o un valor atípico. Y a juzgar por lo que podemos observar gráficamente en relación al nivel de proximidad entre las medias y las medianas, podríamos decir que las observaciones de ambos tratamientos están normalmente distribuidas, ¿sí o no? Exactamente, no están normalmente distribuidas. Esta se podría casi declarar normalidad, pero en este caso no. Y la razón es debido a la presencia de un valor extremo que está jalando de la media en dirección del valor extremo. Si este valor fuera eliminado, es muy probable que esta media terminara coincidiendo con la mediana. Continúo mi camino y ahora pues quiero calcular los valores de las medias, de las medianas y de los cuartillos para cada tratamiento. Corro esos códigos y me dice que las medianas son estas, 3.7 y 4.9 para arriba, abajo y arriba respectivamente. 3.74 y 4.90 para río abajo y río arriba en cuanto a las medias se refiere.
Y finalmente, pues podemos apreciar los cuartillos de cada uno de los tratamientos impresos en la parte inferior de la consola de respuestas. Luego pasamos a verificar los requisitos de la prueba de T. El primer requisito que tenemos que correr es la prueba de normalidad de las observaciones. Al correrlo, nos arroja este resultado. Y nos dice la hipótesis nula que las observaciones están normalmente distribuidas. La alternativa nos dice lo contrario, que no lo están. Sabemos que la base de datos con la que estamos trabajando es río contaminado y tiene 30 observaciones. ¿Con cuál de las dos pruebas voy a trabajar? ¿Con Shapiro-Wilk o con Kolmogorov-Smirnov? Un Shapiro, ingeniero. Exactamente. Y en base al valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Aquí están los parámetros que le ayudan a uno a tomar una decisión y vuelven a considerar su respuesta. Exactamente. Entonces, en consecuencia, rechazamos la hipótesis nula, lo cual significa de que las observaciones no están normalmente distribuidas, lo cual nos sorprende, porque aquí tenemos un valor atípico que jala de la media en dirección al valor atípico. En consecuencia, se convierte en una distribución sesgada hacia la derecha, porque tiende hacia los valores positivos. Es una distribución sesgada positivamente. Entonces el primer requisito de la prueba no se cumple. Vamos al segundo requisito, que es la prueba de homogeneidad de varianzas. Son 4 las pruebas que corremos normalmente. Ustedes no tienen por qué reportar las 4 y las pongo en el orden de relevancia, ¿va? La que normalmente se utiliza y que se utiliza para efectos de reportes a las revistas científicas son la prueba de Lee-Bain. La prueba de Lee-Bain nos dice en su hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre la varianza del tratamiento 1 y la varianza del tratamiento 2. En cambio, la alternativa, también conocida como la hipótesis del investigador, nos dice que sí son distintas. A juzgar por el valor de P o el valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se puede rechazar la hipótesis nula. Perfecto. Pasamos a la prueba de Flickner-Killen para comparar varianzas. Véase que las hipótesis son las mismas. Y nos vamos directamente al valor de la probabilidad. Y en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza porque como está en 0.32 y dice que para los valores mayores de 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula. No es 0.032, es 0.37. Pero sí, la conclusión es correcta. Luego pasamos a la prueba de Bartlett. Véase que la definición de hipótesis es exactamente la misma. Nos vamos directamente al valor de la probabilidad. En base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se puede rechazar. Excelente. Y finalmente llegamos a la prueba de Fisher para comparar dos varianzas. Me voy inmediatamente al valor de la probabilidad y pregunto, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza la hipótesis nula. Excelente, no se puede rechazar. ¿Por qué? Porque es mayor de 0.05. Aquí están los parámetros de interpretación. Miren. Descubrimos de que de los dos requisitos que tiene la prueba de T, uno se cumplió y el otro no. Ahora vamos a correr lo que es la prueba de T, pero antes de correrla veamos lo que dice la hipótesis. La hipótesis nula nos dice que la media de concentración de oxígeno disuelto río arriba no es estadísticamente distinta de la media del oxígeno disuelto río abajo. En cambio, la alternativa nos dice lo contrario, que sí hay una diferencia. Como de costumbre, corremos la prueba de T de partes por millón en función del río. Le digo que estamos trabajando con una base de datos llamado río contaminado, que es exactamente el vector donde yo guardé la base de datos. Mu es una constante, lo mismo que alternative, igual a 2 lados. El nivel de confianza es del 5% y le digo que sí tenemos homogeneidad de varianzas. Y luego le digo que se trata de una prueba de poblaciones dependientes. Y a ver, y explíquenme por qué razón este ejercicio se convierte en una prueba de poblaciones dependientes. Bueno, con las muestras del agua, el oxígeno en el agua son tomadas entre el mismo río. Exactamente, se trabajó en el mismo río, solo que arriba y abajo de la comunidad. Corro la prueba y aquí tenemos los resultados y me voy inmediatamente al valor de la probabilidad y me sale que es este valor. En base a ese valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis? Se rechaza, ingeniero. Exacto, se rechaza.
O sea que sí hay diferencias significativas, porque cuando rechazamos la hipótesis nula, la alternativa gana relevancia. Entonces, estas diferencias que habíamos venido observando sí son significativas. No es como otros casos donde no podemos rechazar la hipótesis nula, pero en este caso sí se pudo rechazar en base a la evidencia obtenida. Entonces sí hay una diferencia significativa entre las medias de ambos tratamientos. Acá lo que estamos viendo es que cada tratamiento tenía 15 observaciones y son -2 porque son 2 tratamientos para calcular los grados de libertad. Entonces son 15, 15, 30 menos 2, 28. Luego nos vamos aquí a buscar ese 28, pero lo encontramos acá. Y luego sabemos que estamos trabajando con un alfa del 5% dividido entre 2 áreas de rechazo. Entonces se convierte en 0.025. Y está acá, 2.048. Ahora bien, este 2.048 se compara con la T calculada. La T calculada resultó ser de menos 10.189, sacándole el valor absoluto es de 10.89. Entonces, la T tabulada resultó ser de 2.48, la T calculada es de 10.189, que es mayor a 2.048. En consecuencia, rechazamos la hipótesis nula. Hay un ejercicio adicional que quiero aprovechar en esta instancia para regresar a las gráficas. Y voy a regresar a la primera gráfica que hicimos, que fue esta. Véase que el ordenamiento está de menor a mayor. Si yo me voy acá, donde dice sort, y yo agrego la partícula coma, decreasing igual, y le pongo una T que significa true, o bien pude haber agregado toda la palabra. Con sort le estoy diciendo que me las ponga de menor a mayor. Pero cuando yo le agrego decreasing, le estoy diciendo que me invierta el orden de menor a mayor. Entonces vengo yo, lo vuelvo a calcular. Miren cómo se mira en el panel gráfico. Ahora la nueva gráfica luce de esta forma. Y podemos ver que el orden se invirtió. Aquí está la media del tratamiento aguas arriba y la media del tratamiento aguas abajo. Si el editor de la revista en algún momento le dijera, más me gustaría que la gráfica estuviera invertida, bueno, simplemente le agregan este pedacito de código acá que dice coma, decreasing igual t o igual true, y vuelven a correr la gráfica y ya estuvo. Ahora, elementos de esta gráfica están entrelazados con los elementos de esta otra. De hecho, ustedes pueden ver que aquí estamos utilizando el error estándar de la media para calcular los intervalos de confianza. Cuando usted le invierte el orden a esta, automáticamente esta queda invertida. Veamos cómo lucía la original. La voy a volver a imprimir, control enter, y vean que al cambiar el ordenamiento de la primera, la segunda también automáticamente sufre el mismo cambio. Si es que ustedes quieren invertir el orden de las gráficas en un orden descendente. Pasamos a un nuevo ejercicio. En este ejercicio, 10 pacientes hipertensos, presión arterial diastólica alrededor de 90 y la sistólica alrededor de 115, medido con milímetros de mercurio, se estudiaron después de al menos 18 meses de tratamiento antihipertensivo. Las lecturas de presión se obtuvieron antes y después de que los pacientes fueran sometidos a un tratamiento antihipertensivo y se dan aquí. Véase que tenemos en la línea de pacientes, hay 10 individuos que participaron y hay un antes y un después del tratamiento. Entonces, antes de recibir la droga antihipertensiva, después de recibir la droga antihipertensiva. Y yo pregunto, ¿qué tipo de prueba es esta? ¿Una prueba de poblaciones dependientes o independientes? Dependiente, ¿Qué las convierte en dependientes? que estamos aplicando el tratamiento a los mismos 10 pacientes. Perfecto. Luego pues tenemos la definición de las hipótesis. Y aquí tenemos que la hipótesis nula nos dice que la media hipertensiva antes del tratamiento no es estadísticamente distinta de la media hipertensiva después del mismo. La alternativa nos dice que no, que sí hay diferencias entre las medias, ya que es una relación de igualdad versus desigualdad. Entendemos inmediatamente que estamos trabajando con una prueba de 2 colas o una prueba bilateral. Ahora pues vamos a irnos directamente a desarrollar el ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer, tenemos el control del tiempo.
Acá le estoy diciendo dónde se encuentra la base de datos y estoy almacenándolo todo en un vector llamado presión arterial. Con attach le estoy diciendo que con esa base voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables. Y me dice que el tamaño de la base de datos es de 1360 bytes y que tenemos dos variables. Una se llama paciente y la otra se llama presión arterial. Cuando yo me voy acá a la base de datos en la pestaña de ambientes, hago clic acá y puedo expandir la pestaña de la base de datos. Y en efecto, aquí me aparece una variable que se llama paciente, la otra se llama presión arterial, donde las dos palabras están separadas por un punto. Véase que la variable paciente es texto, mientras que la variable respuesta, que es numérica, no es integer o entero, sino que es numérica porque tiene valores decimales. Luego voy a hacer el análisis de las estadísticas descriptivas de esta base de datos. Expando la consola de resultados y me dice que tenemos 20 observaciones distribuidas en dos variables. Y eso pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? 20 observaciones distribuidas en dos variables. Y luego pues me dice que tengo dos variables. Una que es paciente, que es carácter, es decir, texto, y la otra que es presión arterial, que es numérica. En relación a la variable respuesta, como resultado de summary aplicado al vector donde se encuentra guardada la base de datos, nos dice que el valor mínimo encontrado fue de menos 6.71 y el máximo fue de 22.86. La media de esta base de datos es de 6.694, la mediana es de 7.365, el primer cuartillo es de 2.033 y el tercer cuartillo es de 10.318. Luego me dice que hay una moda que es de 11.4 y se repite dos veces. Que el rango de esta base de datos se desplaza desde menos 6.71 hasta 22.86, que corresponden al valor mínimo y al valor máximo de dicha base de datos. Luego calculamos los cuartillos y aquí los tenemos. Nos presenta primeramente el valor mínimo y después en el otro lado el valor máximo. En el 50% nos presenta la mediana, que es de 7.3650, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Y nos dice que el primer cuartillo es de 2.0325, que también ya lo sabíamos, y el tercer cuartillo, que es de 10.3175, que también ya lo sabíamos. En cuanto al rango intercuartillo, que no es otra cosa más que la diferencia entre el tercero y el primer cuartillo, nos dice que es de 8.285. La varianza resultó ser de 45.61 y la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, es de 6.753. Continúo mi camino en el análisis de esta base de datos y desarrollo la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media. Véase que aparecen los dos tratamientos. Antes del tratamiento, pues resulta obvio, no se les dio tratamiento. La media hipertensiva de los 10 pacientes andaba alrededor de 8, por ahí ya redondeado. ¿8 qué? 8 milímetros de mercurio. Mientras que después del tratamiento descendió a 5.40. Véase que como requisito la comparación de poblaciones dependientes tienen que tener el mismo número de repeticiones. Luego aparecen las medias representadas por circulitos de borde rojo con fondo blanco y el error estándar de la media que se encuentra proyectado tanto a la derecha como a la izquierda de las medias. La interpretación gráfica de esto es que si los errores estándares de ambas medias se traslapan, no hay una diferencia significativa entre ambos tratamientos. Eso no significa que no haya una diferencia. A la vista está que hay una diferencia. Pero la interpretación es de que no hay una diferencia significativa, es decir, estadísticamente no son distintas. Bueno, está por verse porque no hemos hecho la prueba todavía. Luego hago la siguiente gráfica que corresponde a la gráfica de medias con el error estándar de la media. Y véase que esta gráfica, como de costumbre, me organiza los tratamientos de menor a mayor, donde las medias están representadas por cuadritos de color rojo, y la media general de la base de datos está representada por una línea punteada de color azul que me divide los tratamientos entre aquellos que tuvieron una media por encima de la media general y aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma.
Véase que el título estudio de la presión arterial y lo que estamos visualizando en pantalla es la media más el error estándar. En el eje de la respuesta pues vemos que es la presión arterial expresada en milímetros de mercurio. De aquí la interpretación sigue siendo la misma, que si los bigotes del error estándar de las medias se traslapan, pues no se declara una diferencia significativa entre ambos tratamientos. Luego hacemos pues la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. Y vemos que están organizados de menor a mayor. Me aparecen las medias y aparecen los bigotes, pero de manera parcial, porque son muy grandes y se proyectan hacia el otro lado de la gráfica. Yo pregunto, ¿qué pude haber hecho yo para hacer que estos bigotes se acortaran, que fueran más cortos? Es aumentar la población y ¿Aumentar la población de qué manera? los pacientes, aumentarlos, hacerle el estudio a más número de pacientes. Por cada tratamiento, exactamente. Continúo mi camino y ahora pues vamos a hacer diagrama de cajas. Vemos que los diagramas están ordenados de menor a mayor en base a las medias que fueron agregadas, pero también las medianas están organizadas de menor a mayor. Además, las medianas aparecen reflejadas como una línea vertical gruesa que se encuentra en el interior de los rectángulos, pero no necesariamente al centro de los mismos. Por otro lado, al costado izquierdo nos aparecen los nombres de los tratamientos con su respectivo número de observaciones o repeticiones en una segunda línea de texto. Véase que el título de la obra se llama Estudio de la presión arterial. En el eje de la respuesta nos aparece que estamos midiendo la presión arterial en milímetros de mercurio. Podemos apreciar también de que no hay valores extremos para ninguno de los dos tratamientos. Pero a juzgar por lo que se puede apreciar en la gráfica, podríamos decir de que tenemos una distribución normal de las observaciones para ambos tratamientos. No, ingeniero, ¿Por qué razón? porque las medias y las medianas están... En el mismo punto. En efecto, para que estas observaciones pudieran ser declaradas una distribución normal, la media y la mediana deberían de caer en el mismo punto. Si lo que queremos conocer son los valores que integran cada uno de los elementos de los diagramas de caja, corremos en los códigos correspondientes y nos arroja los valores de las medianas, los valores de las medias y los cuartillos para cada tratamiento. Continúo mi camino en el análisis de esta base de datos y llegamos a la corroboración de los requisitos de la prueba. Lo primero que vamos a hacer es el análisis de la normalidad de las observaciones. Es el mismo código, lo único que va cambiando es lo que yo agrego entre paréntesis, que en este caso tiene que ser la respuesta. Lo corro y me dice que la hipótesis nula, las observaciones están normalmente distribuidas. Considerando que estamos trabajando con una base de datos que se llama presión arterial, que tiene 20 observaciones distribuidas en dos variables, ¿cuál de las dos pruebas es la que voy a utilizar? Shapiro-Wilk. Y considerando el valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Entonces se confirma de que sí tenemos normalidad de observaciones. Ahora vamos a hacer las pruebas de homogeneidad de varianzas y las voy a correr las 4. Acá lo tenemos. La primera prueba es la prueba de Levene. Me voy directamente al valor de la probabilidad y yo les pregunto, en base a este valor de la probabilidad, ¿puedo rechazar la hipótesis nula que me dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de ambos No tratamientos? se puede, ingeniero. Luego pasamos a la prueba de Flickner-Killen para la comparación de varianzas. Y en base a este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No, porque el valor es mayor a 0.05. Exactamente. De hecho, el valor es de 0.5. Entonces está muy por encima de 0.05. En base a la prueba de Bartlett, me voy directamente al valor de la probabilidad. Y yo pregunto, en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Todavía no se puede, no se rechaza. Muy bien. Finalmente llegamos a la prueba de Fisher para la comparación de dos varianzas. Y me voy directamente al valor de la probabilidad. Y en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se puede. Muy bien, entonces en base a las 4 pruebas que tenemos, no pudimos rechazar la hipótesis nula. Y además de eso, quiere decir que tenemos los dos requisitos de la prueba. Tenemos normalidad de las observaciones y tenemos homogeneidad de varianzas. Llegamos finalmente a la prueba de T, donde la hipótesis nula me dice que
la media de hipertensión de los pacientes antes del tratamiento no es estadísticamente distinta de la media de la hipertensión después de recibir el tratamiento. En cambio, la alternativa me dice que sí hubieron cambios, que sí son diferentes. Acá estoy poniendo yo en la prueba de T que me analice la respuesta en función de pacientes utilizando la base de datos presión arterial, que es donde yo almacené la base de datos. Aquí está, ¿ve? Luego, esta es una constante, lo mismo que esta y esta. Y tengo que ponerle que hay homogeneidad de varianza y que son poblacionales dependientes. Lo voy a agarrar desde Detach, lo voy a correr y el resultado me aparece en pantalla. Y en base al valor de P, es decir, el valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Entonces, en otras palabras, no hay diferencias estadísticamente significativas antes y después de recibir el tratamiento. ¿Cómo se interpreta eso? Que estas diferencias que nosotros observamos aquí está la media antes del tratamiento. Aquí está la media después del tratamiento. ¿Hubo una disminución en la hipertensión? Sí la hubo. A la vista está que hubo una disminución. ¿Es esa disminución estadísticamente significativa? No lo es. En otras palabras, igual hubiese salido no tomar el medicamento. Por otro lado, cuando nosotros nos desplazamos y nos vamos a esta gráfica y vemos que los bigotes del error estándar de la media se traslapan con los bigotes del error estándar de la media del otro tratamiento, lo cual se interpreta que cuando eso ocurre no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambos tratamientos, pues se viene a corroborar. La interpretación gráfica resultó ser cierta. Lo mismo observamos con la otra gráfica, que vemos acá que los bigotes del error estándar de la media de un tratamiento se traslapan con los bigotes de la otra. Y eso se interpreta como que no hay diferencias significativas entre las medias. Pero obviamente sí que hay diferencias, pero no son estadísticamente significativas. Cualquier statistician le va a decir, dado este resultado, igual le hubiera resultado a los individuos no tomar el tratamiento. Aprovecho para preguntarles, voy a agarrar la calculadora. 7.99 menos 5.4, hay una diferencia de casi 2.6 milímetros de mercurio. Estadísticamente no son distintas, pero eso no significa que las medias sean iguales. ¿Ustedes qué creen? ¿Valió la pena tomar el medicamento? Eso tiene que ver, ingeniero, con el índice de hipertensión que uno tenga. Porque normalmente, por ejemplo, los que son prehipertensos, eso les puede ayudar, 3 milímetros de mercurio menos. Pero para los que ya son hipertensos de un nivel más alto, no le hace diferencia al cuerpo. Exactamente. Es muy poquito. Tendría que ser un fármaco que logre reducir todavía más esa media. Bueno, este es lo mismo que hicimos, pero aquí está siendo hecho utilizando las tablas de la distribución de Student T. Pues eran 10 observaciones, ¿no? Por cada tratamiento menos, aquí me sale -1, porque son pruebas dependientes, me sale un total de 9 grados de libertad, que habría que buscarlos por acá y cae en este punto. El nivel de significancia es del 5%, pero está distribuido en dos colas, es de 0.025 y me salió que el valor de la T tabulada es de 2.262, más el valor de la T calculada resultó ser 0.86098. Mire que la T calculada me resultó ser de 0.86098. Aquí está B.86098, justamente lo que salió en la prueba de T. Ahora, ¿de dónde sale este cálculo? Porque estábamos normalmente utilizando la sumatoria de el número de repeticiones por tratamiento, ¿correcto? Bueno, resulta ser que en este caso no se hace 10 más 10. ¿Por qué? A ver, que alguien me diga por qué no se hace 10 más 10 menos 1. Porque son los mismos 10 individuos. No es que eran 10 individuos en un grupo y 10 diferentes individuos en el otro. Eso hubiera hecho que la prueba se convirtiera en una prueba de poblaciones independientes. Por eso solamente se pone el número de repeticiones, 10. En las pruebas independientes, los individuos que participan en una prueba no son los individuos que participan en la otra prueba. Por eso tenemos que hacer la sumatoria del número de repeticiones de ambos tratamientos. Pero en las pruebas dependientes, los individuos que participan en un tratamiento son los mismos individuos que aparecen reflejados en la otra. Entonces, por eso obtenemos 9 grados de libertad.
Y luego pues comparamos la T calculada con la T tabulada y nos da que la T calculada es inferior a la T tabulada. En este caso no podemos rechazar la hipótesis nula. Pero de nuevo, yo hago este ejemplo de las tablas de la distribución T porque, señores, esta era la forma en que se hacía en el pasado. Pero para que ustedes vean de que hay una correspondencia entre lo que el programa nos da y lo que se solía hacer con los libros. Estas tablas aparecían y siguen apareciendo, impresas en los libros de textos, solo que ya nadie las usa. ¿Por qué? Porque ahora todas las interpretaciones que se hacen de los resultados están en base al valor de la probabilidad. Continuamos nuestro camino y ahora vamos a estudiar nuestro último ejercicio del día de hoy, que es el ejercicio número 7, donde dice que se diseñó un estudio para medir el efecto del ambiente hogareño en el rendimiento académico de estudiantes de 12 años. Debido a que las diferencias genéticas también pueden contribuir al logro académico, el investigador quería controlar este factor, las diferencias genéticas. ¿Y cómo puedo yo controlar semejante cosa? Se identificaron 30 pares de gemelos idénticos que habían sido adoptados antes de su primer cumpleaños, con un gemelo colocado en un hogar en el que se hizo énfasis en los aspectos académicos, es decir, que tanto el papá como la mamá le dieron una gran importancia a la educación, quizás ellos mismos tenían un alto nivel de escolaridad, y el otro gemelo fue colocado en un hogar en el que no se hizo énfasis a los aspectos académicos. Las calificaciones finales basadas en 100 puntos para los 60 estudiantes se dan a continuación. Recuerden que son 30 pares de gemelos. Obviamente un gemelo va a un lado, el otro gemelo al otro grupo. Y entonces son 60 estudiantes en total. Y aquí está la base de datos. Tenemos 30 parejas de gemelos. Aquí está el grupo académico. Aquí está el rendimiento del grupo no académico. Y yo pregunto, ¿cuál es la naturaleza de estas poblaciones? ¿Son poblaciones dependientes o independientes? En este caso independientes, sí. A ver, explíquese por qué. Porque tenemos dos, por decir así, dos poblaciones diferentes. Es decir, los individuos del grupo académico no son los mismos individuos del grupo no académico, ¿correcto? Correcto. Aunque se está controlando la parte genética, porque son gemelos idénticos. Cualquiera puede caer en la trampa de creer de que se trata de una prueba de poblaciones dependientes, pero no es cierto. Son poblaciones independientes porque los individuos en un grupo no son los individuos del segundo grupo. La hipótesis nula nos dice de que el rendimiento académico de aquellos que sí recibieron una formación académica no es estadísticamente diferente al rendimiento académico de aquellos que no la recibieron. La hipótesis alternativa me dice lo contrario, dice que no, que sí hay una diferencia. Como es una relación de igualdad versus desigualdad, inmediatamente detecto que se trata de una prueba de dos colas, es decir, una prueba bilateral. Y vamos a irnos al código. Y acá, como de costumbre, le estoy diciendo dónde almacené la base de datos. Le digo que lo estoy guardando también en un vector llamado rendimiento académico. Con la función read.csv, le estoy diciendo la dirección donde se encuentra la base de datos y que me la guarde aquí. Que con esa voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables 5 millas. Y miren, era lo que yo sospechaba, ¿ves? Tengo una variable que se llama rendimiento académico y está separada por punto. Si yo hubiera cometido el error de dejar un punto aquí, se va a crear un caos porque después el programa más adelante no va a saber quién es quién. Y la otra variable se llama parejas de gemelos. Cuando yo hago clic aquí en la base de datos para visualizarla, aquí la tenemos, miren. Bien, son un total de 60 observaciones distribuidas en dos variables. Luego calculo las estadísticas descriptivas. Cuando hago el análisis de la estructura de la base de datos, me dice que tengo 60 observaciones distribuidas en dos variables. Que ya lo sabíamos, aquí estaba, ¿ves? Además me dice que la variable parejas de gemelos es carácter, es decir, es texto, y los rendimientos académicos están expresados en enteros. Cuando yo me voy a la base de datos, obviamente, parejas de gemelos es texto, y el rendimiento académico, a causa de la ausencia de decimales, son interpretados como enteros. Por otro lado, el análisis del summary de la base de datos me arroja el análisis de la variable respuesta, que es rendimiento académico.
Y me dice que el valor mínimo es de 48, el máximo de 98, la media de 73.33, la mediana de 74, el primer cuartillo de 65.75, el tercer cuartillo es de 80.25. Por otro lado, me dice que hay una moda de 75, ese es el valor de la moda y que se repite 5 veces. Igual que en ejercicios anteriores, si yo quiero ver cuáles son las líneas donde la moda se repite, pues me vengo acá a la base de datos, escribo 75 en este punto e inmediatamente me muestra en qué línea se encuentra. Luego voy a proceder a hacer la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media, doy la orden de impresión y la expando. Vemos a los dos tratamientos, vemos al grupo académico con 30 observaciones, vemos al no académico con 30 observaciones. Y véase que, pues sí, el no académico tuvo un rendimiento académico de 71.43. El académico tuvo un rendimiento de 75.23. No es una diferencia abismal, no obstante, sí que hay una diferencia. Y como estamos graficando las medias más el error estándar de la media, la regla de interpretación es que si los errores estándares se traslapan, no deberían haber diferencias significativas entre un grupo y el otro. Hombre, yo pregunto una cosa, estos valores que están acá de rendimiento académico, ¿a qué se está refiriendo? Está expresado en términos porcentuales. ¿Qué tipo de pruebas son las que se podrían aplicar para medir el rendimiento académico de un individuo? Bueno, me imagino que son como las pruebas que hacemos nosotros de las clases. Pues son pruebas académicas. Pero ya habíamos hablado de esto en el pasado, ¿no? Yo recuerdo que estaba el TOEFL, las pruebas de, digamos, a la entrada a la universidad. Que son conocidas como las pruebas estandarizadas. Aquí las tenemos, el TOEFL, el Test of English for International Communication, el GRE, que este es un examen bien pesado, el Scholastic Assessment Test, el Rorschach Test, que yo les mencionaba que es un test de imágenes y le van preguntando a uno, mire esta imagen, ¿qué es lo que usted identifica ahí? El GMAT, el MCAT, y etcétera, etcétera. Hay una larga lista de pruebas estandarizadas que midan el rendimiento académico de los individuos. Ustedes se sometieron a estas pruebas. Le llaman la PAM, la prueba de actitud matemática, la PCCNS, que es la prueba de conocimientos de ciencias naturales para los que se meten a las ciencias biológicas, y está la otra que es la PA, ¿no? La prueba de actitud académica. Entonces sí, aquí hay una diferencia en el rendimiento de los individuos y se supone por el resultado gráfico que estadísticamente no deberían haber diferencias significativas entre los rendimientos del grupo académico y no académico, que en la vida real eso dista de ser verdad. Continuamos con la siguiente gráfica en el análisis que estamos desarrollando, en la gráfica de medias con el error estándar de la media. Vamos a correr este código para poder visualizarla. Véase que el título claramente establece que es rendimiento académico de gemelos idénticos, media más o menos el error estándar de la media. Tenemos los nombres de los tratamientos impresos en el costado izquierdo. Desgraciadamente esta gráfica no nos permite ver el número de observaciones que tiene cada tratamiento, pero vemos las medias representadas como cuadritos de color rojo. Los bigotes que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las medias representan el error estándar de la media. Y como podemos apreciar en esta gráfica, la interpretación empírica de la misma nos dice que cuando los bigotes se traslapan, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambos tratamientos. Por otro lado, podemos visualizar el valor de la media general de la base de datos, que está representada como una línea vertical punteada de color azul, que cae en este punto, pues. Pero ¿cuál es el valor exacto? Habría que irse a las estadísticas descriptivas y me dice que la media es de 73.33. Entonces, 73.33 viene a caer aquí. Y me divide los tratamientos entre aquel que tuvo un rendimiento por encima de la media general de aquel que tuvo un rendimiento por debajo de la misma. Ahora vamos a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%. El título es básicamente el mismo, con la excepción que la media se le suma y se le resta el intervalo de confianza al 95%. Pues los nombres de ambos tratamientos aparecen en un costado de la gráfica con el mismo número de repeticiones cada uno y nos aparecen en los valores de las medias.
Los bigotes que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las medias nos representan el intervalo de confianza calculado al 95%. Y vemos en el eje X o el eje de la respuesta la etiqueta que se le agregó, que es rendimientos académicos, expresado en términos porcentuales. Van a haber personas que les van a criticar esta gráfica y les van a decir, mire, ya usted está diciendo que son rendimientos académicos los que se están midiendo. ¿Qué necesidad hay de volverlo a repetir acá? Aquí hubiese bastado con dejar el símbolo de porcentaje para darle a entender al lector que lo que estamos visualizando en el eje de la respuesta son porcentajes. No era necesario repetir esta palabra porque resulta redundante. Es punto válido. Si eso llegara a surgir y el editor de la revista le dice, quite eso y solo deje el porcentaje, pues usted sabe cómo hacerlo. Pasamos al diagrama de caja. Vamos a expandirlo. Y aquí tenemos el título rendimiento académico de gemelos idénticos. Como ustedes pueden ver, el título lo estoy fraccionando en dos líneas de texto. Yo pude haber evitado esto. Solamente me voy acá donde está el título de la obra y esta pleca N la voy a eliminar dejando solamente un espacio. Voy a volver a imprimir esta gráfica y ahora pues ya me sale como una sola línea de texto en la parte superior de la gráfica. Al costado izquierdo vemos los nombres de los tratamientos y en una segunda línea de texto aparece reflejado el número de observaciones por tratamientos. Vemos pues los diagramas de caja. En este caso se le agregaron los notches y vemos la respuesta con su correspondiente etiqueta. Y a partir de lo que se puede apreciar gráficamente, podríamos decir de que las observaciones de ambos tratamientos están normalmente distribuidas, ¿sí o no? En la primera sí, doctor, se podría decir. En la segunda, pues, está un poquito alejado. Sí, hay dudas respecto a la segunda. Si lo que queremos saber es el valor de cada uno de los componentes de dicha gráfica, corremos el código correspondiente y aquí pues logramos recuperar las medianas de ambos tratamientos, las medias de ambos tratamientos y los cuartillos de ambos tratamientos. Bien. Ahora vamos a hacer las pruebas de los requisitos de la prueba de T. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la normalidad de las observaciones. Corro el código correspondiente. La hipótesis nula me dice que las observaciones están normalmente distribuidas, mientras que la alternativa me dice que no lo están. Y en base al número de observaciones registradas en la base de datos que se llama rendimiento académico, teniendo 60 observaciones, ¿cuál de las dos pruebas voy a utilizar? Según la cantidad sería Kolmogorov. Exactamente, son 60 observaciones. Nos dice usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando el número de observaciones es superior a 50. Entonces nos vamos a quedar con esta. Y en base al valor de la probabilidad de la prueba de Kolmogorov, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza ahí. No se rechaza, en efecto. Entonces se cumple el requisito de la normalidad de las observaciones. Sigo mi camino y en esta ocasión voy a verificar la homogeneidad de varianzas poblacionales y voy a correr las 4 pruebas de una sola vez. Me voy a ir a la primera, que es la prueba de Levein, y véase que la hipótesis me dice lo mismo, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la varianza del primer tratamiento versus la varianza del segundo tratamiento. En cambio, la hipótesis alternativa me dice lo contrario, que sí hay diferencias. En base a este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza ahí. No se rechaza. Vamos ahora a la prueba de Flickner-Killen y nos vamos directamente al valor de la probabilidad. En base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza. Exacto. Ahora vamos a la prueba de Bartlett y me voy directamente al valor de la probabilidad. En base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Seguimos finalmente con la prueba de Fisher para la comparación de dos varianzas y me voy directamente al valor de la probabilidad y en base a este valor, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis No se nula? rechaza. En efecto, es correcto. Entonces, las 4 pruebas que corrimos, no pudimos en ninguna de las 4 rechazar la hipótesis nula, con lo cual se confirma el segundo requisito de la prueba. Ahora sí, ya estamos listos para correr la prueba de T. Y véase que en la prueba de T, la hipótesis nula nos dice de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de un grupo versus el rendimiento académico del otro grupo. La hipótesis alternativa nos dice lo contrario. Para correr la prueba de T, corro el análisis de la respuesta en función de parejas de gemelos
a partir de la base de datos rendimientos académicos. Mu y alternative, lo mismo que el confidence interval, resultan ser constantes. Ponemos que tenemos homogeneidad de varianza porque no pude rechazar la homogeneidad de varianza en ninguno de los casos. Y en este caso es false, porque es independiente. Cada grupo tuvo un grupo diferente de individuos. Ahora sí ya vengo y corro la prueba e inmediatamente me voy al valor de la probabilidad. Y en base a este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se rechaza ahí. No se rechaza. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que no existe diferencia entre los dos grupos que se estudiaron. Exactamente. No existen diferencias entre los dos grupos que se estudiaron. Bueno, realmente el término académico y no académico no significa de que éste haya recibido educación. No, este estudió, pues, en otras palabras. Este sí se sometió al mismo proceso que ustedes se han sometido. Pasaron por la escuela, llegaron al colegio, sacaron su carrera media, luego entraron a la universidad. Este no, este terminó aprendiendo un oficio. A eso se refiere eso, que no recibió instrucción formal. Lo cual pues es ridículo pensar de que no existen diferencias significativas entre las medias de ambos tratamientos en base al resultado obtenido en el valor de P, cuando ya hay estudios que demuestran lo contrario. Pero eso de que académico y no académico realmente significa que si recibió educación formal o no la recibió. Estamos en la gráfica de barras con el error estándar de la media. Si yo agrego coma, decreasing, igual, y le pongo la T, o bien la palabra true, y lo vuelvo a graficar, véase el ordenamiento, va de menor a mayor. Si lo vuelvo a graficar bajo esas condiciones, me invierte el orden. Me lo pone de menor a mayor. Finalmente, como esta gráfica está estrechamente vinculada con la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza, habiendo hecho el cambio en una, también se manifiesta en la otra. Vean ustedes la original, miren cómo está. Al imprimirla nuevamente, tiende a invertir el orden. Va de mayor a menor. Hemos llegado al final de una sesión más del seminario de investigación. Agradezco por su tiempo y su paciencia. Y Dios mediante, pues espero verlos una vez más el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.